Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hoy estamos aquí en compañía porque os queremos hablar de una experiencia religiosa. No, religiosa. Es una experiencia religiosa. Una experiencia nueva que hicimos, que hemos ensayado aquí en casa, desde que, como sabéis, él no puede leer libros y era reacio a los audiolibros, aunque ya ha leído uno. Entonces se me ocurrió la idea de Leído entre comillas, audio leído, audio leído. sí. Que antes era reacio a esto de los audiolibros, y entonces encontramos este vídeo que ya os comenté en un vídeo que os dejaré por aquí si queréis. Este de aquí, que se llama La señora Stendhal, que es de Rafael Nadal. Rafael Nadal era un periodista, fue director del periódico de Cataluña, escribió en La Vanguardia. Bueno, ahora está jubilado de todo esto. Y el otro día le sigo en Instagram y leí que decía que a él ahora sus oficios es su huerto, escribir y sus nietos. Ahora decía que su trabajo era ese. Entonces él ha escrito muchos libros, yo he leído varios de él, El hijo del italiano, bueno, ahora no sé, aquí hay algunos más, La maldición del parmisano, este está en catalán, pero tiene una trilogía que es Cuando éramos felices, Quan eran feliços, Quan en deien champán, cuando le llamábamos champán. Luego hizo otro que era cuando se borran las palabras, que entre los tres hacen un poco la vida de él, ¿no? Porque sale desde pequeño, de cuando eran feliços, hasta cuando se borran las palabras, que es su madre con Alzheimer, ¿no? Que es muy emotivo y está muy bien, la verdad. Y bueno, yo encontré este en una tienda de segunda mano, me gustó mucho la portada, aquí se ve más de qué va, porque aquí sale una casita, un paisaje, de todo este paisaje, de todo esto que está en la portada, de la carretera, de los árboles, hace mucha mención en este libro. Yo me lo apunté en mi cuaderno de lecturas, el resumen, y os lo voy a leer. Y primero quiero preguntar a Ruber qué le pareció la experiencia de que yo te leyera en voz alta, que nunca lo había hecho, porque claro, hace poco estuvimos con sus nietas, que leen muchísimo, tienen 13 años y devoran libros, son de clubs de lectura, y les pregunté, ¿nos gustaría leerle al Avi? Y dijeron, no, leer en voz alta no, porque ellas van muy deprisa, y así la verdad no es lo mismo leer en voz alta que leer para ti, evidentemente, ¿no? Y yo sí que cuando le empezaba a leer, bien, pero cuando pasaba ya un buen rato, como que me cansaba, o sea, incluso se me cruzaban las letras y me saltaban algunas letras. Bueno, no estoy acostumbrada, mi vista no está habituada, y por eso no leo mucho en libros escritos así. Prefiero los audiolibros porque tengo que leer poco rato, me canso. Entonces, bueno, lo empecé a hacer con él y pensaba que él se cansaría de escuchar mi voz o que no lo haría bien. Y bueno, quiero preguntarte qué tal la experiencia. Bueno, ha sido interesante porque Un poquito más alto. al ser como yo casi analfabeto, ahora debido a mi deficiencia visual, pues no puedo leer, cosa que me abate bastante, y en cambio el hecho que sea o audiolibro o que te lean el libro, pues es mucho más agradable. Y quizá es mejor que te lean el libro, porque estás más atento a lo que se está diciendo, a lo que contiene este libro. Creo que es mejor, y en los dos casos, sea audiolibro o algo que te lea. Quizás por esto hay gente que se dedique a leer libros a los mayores, para que de esta manera pues puedan hacer algo de literatura, pueden saber algo de literatura actual. Me pareció excelente, y bueno, yo ya notaba cuando Gloria se cansaba,
y que mezclaba letras y tal, y Él me entonces... decía, déjalo ya. Yo, un capítulo más, pues estaba interesante y veía, si no era muy largo el capítulo, pero un capítulo más. Entonces lo íbamos leyendo por capítulos, ¿no? Sí. No lo dejábamos así, bueno, pues hasta el 41. La verdad es que la letra es muy grande, se lee muy bien y no tardamos tanto tampoco. Yo pensaba que tardaríamos mucho. Con el audiolibro último que estuvimos trabajando, pues se tardó mucho más. Bueno, es que era larguito. Bueno, claro, no sé. Sí, pero mucho más. En un audiolibro hay un narrador que te puede gustar o no te puede gustar. Si a ti no te hubiera gustado como yo hubiese leído, pues hubieras dicho, mira, no me entero de nada, o vas muy rápido, o vas muy lento. Bueno, tenía ocasión de decírtelo y a él no podía decírselo esto. Además, el que audio leyó, que yo también lo he leído por audio, es uno que lo narra el propio escritor, que es un periodista. Entonces lo hace mucho... Y presentador de televisión. Presentador del Telenoticias, que es el Toni Cruañas. Y entonces, pues bueno, hemos empezado también con audiolibros que yo haya leído también para poder comentar. Y aquí lo bueno también es que había, es que mientras yo iba leyendo, a veces paraba un poco y comentábamos aquella escena o aquello libro, o él recordaba cosas de cuando, porque como aquí empieza en la época de la posguerra, pues él decía, ostras, sí, esto pasaba en pueblos de Cataluña y tal, porque esto se desarrolla entre Gerona y un pueblecito de cerca de Gerona, ¿no? Y entonces, pues lo bueno es que hasta ahora, hace mucho tiempo que no podíamos comentar libros que hubiéramos leído los dos, porque él no leía, o porque él leía un tipo de libros a lo mejor que yo no leía, porque él leía muchísimo, libros gordísimos y muy rápido leía, mucho más que yo. Y yo esos libros tan gordos no los leía, porque tú leíste, por ejemplo, Victus, o Invictus, ¿qué era? Era Victus. Victus, que yo ese libro no lo leo, porque es de historia de Cataluña, ¿no? Y es así, o sea, yo ese libro no lo voy a leer. Muy gordo. Y él lo leyó un libro gordo. En un plis plas. Y bueno, a mí voy a leer el resumen para hacernos memoria también, y luego voy a decir un poco mi opinión y en qué se dividen, porque son como diferentes etapas de la vida de un niño, y os voy a hacer un poco de todas las etapas y así vamos recordando también hasta que es un hombre ya mayor. Como digo, se llama La señora Stendhal y yo le puse un 5 de 5 de puntuación que tengo aquí porque nos gustó mucho. Es de Ediciones Destino. Cuando el último día de la guerra civil una bala se lleva la vida de una joven madre en un tiroteo de la plaza de Sant Pere de Girona, el destino de Lluc queda unido al de la señora Stendhal. La verdad es que nos enteramos que se llamaba Lluc a mitad del libro, porque como él habla en primera persona, no se nombra hasta cabo de un tiempo que alguien le nombra. Queda unido a la señora Stendhal, que lo criará como si fuera hijo suyo. La fuerza de la madre adoptiva, la rebeldía del joven Dani y la sabiduría del Avi Didac acompañarán la mirada inocente del niño por un paisaje cargado de emociones y promesas, hasta que choque con el ansia de venganza de los ganadores, decididos a saldar cuentas. Esto es lo que pone aquí detrás, dijéramos. Después voy a leer ahora mi opinión y os digo en qué se dividen los capítulos para que así le hago memoria también a él, ¿vale? Yo he puesto que a mí me ha gustado mucho el libro, tanto el libro como la experiencia de leerlo en voz alta, aunque se me cansaba la vista. Esto es lo que puse yo aquí también como recordatorio si un día lo vuelvo a leer. En el libro hay diferentes cambios de tiempo. Empieza en la misma época que acaba, o sea, empieza en que el protagonista, el niño, va a una librería de Girona que existe. No sé si la han cerrado últimamente porque cerraron una librería muy famosa y no sé si es esta, que iba a menudo a esta librería y se encuentra con unas japonesas buscando unas postales y salen, bueno, cuando él entraba ellas salían súper contentas y os voy a explicar la historia de las japonesas, aunque no tiene nada que ver después con el resto del libro porque es curioso.
En esta librería también tenían postales antiguas, pósters antiguos, bueno, es más que una librería, ¿no? Era más, por si se la han cerrado, una pena que la hayan cerrado, como está pasando con muchas. Y estas japonesas salen súper contentas y le pregunta al librero que le conocía a él, ¿qué pasa, no? Que por qué salen así tan contentas. Y es que estas mujeres eran dos mujeres que eran de Hiroshima, habían nacido allí y cuando explotó la bomba atómica se destruyó todo y ellas huyeron de allí, pues bueno, yo me recordaba a la niña aquella que sale con el napalm, sale desnudita corriendo por allí, pues no sé, una de estas sería más o menos de esa edad. Y estaban buscando postales en las que se viera, fotografías antiguas en las que se viera la ciudad de Hiroshima, algo de Hiroshima, para recuperar sus posesiones, o sea, su casa. Y encuentran una postal antigua en la que sale su casa. Y salen incluso algunas niñas pequeñas que incluso cree que eran ellas o algo así, ahora no me acuerdo bien. La cuestión es que eso les servía y estaban recorriendo el mundo buscando postales de Hiroshima y la encuentran allí. Entonces él empieza a buscar entre esas postales, por chafardear, y encuentra una postal que también le recuerda a su niñez, que es una postal que sale este camino, que sale aquí, pondré más grande la foto por aquí, y una casa blanca en el que él vivió cuando era pequeño. Entonces se divide el libro en estos cambios de tiempo que os diré: la librería de Girona, la postal de la Casa Blanca de la carretera de los árboles, le llamaban así, aunque nosotros lo hemos leído en catalán, está en castellano, y os dejaré el enlace aquí abajo, en catalán y en castellano, el enlace de Amazon, porque sé que hay gente que me sigue que lee en catalán y en castellano. Después hay la niñez, habla de la niñez que es con la señora Stendhal, desde que su madre la matan, que es lo que os he leído aquí, él recibe un tiro en la plaza. La madre va a auxiliar a un chico que habían disparado, que decían que lo había disparado la Guardia Civil, pero luego a lo largo del libro hay dudas de quién la disparó realmente, y el niño lo ve desde el balcón de su casa, y la señora Stendhal, que era una amiga de la madre, pues va a auxiliarla, a socorrerla, y la madre le pide a esta señora que cuide de su hijo, entonces se la lleva. Al niño hablan después de que el niño había estado en un internado. Ahora no me acuerdo, porque luego volvió al internado, pero el trozo del internado que habla él se ve que fue antes de que pasara esto, o inmediatamente después. Inmediatamente después lo llevan a un internado. Con todas las tragedias que conllevó la posguerra, que fueron muchísimas, le llevan al internado. Le llevan al internado y él tiene muy mal recuerdo del internado, y la señora Stendhal le rescata y le lleva a su casa. Allí convive con el Avi Didak, el abuelo, que era una persona que había sufrido muchísimo también, había estado preso cuando la guerra. Bueno, tiene muchas vivencias y bueno, toda la infancia pues, que este niño pasó allí, que fue pues, muy bonita, hasta que entraron los nacionales en el pueblo. Allí habla del maestro, del hijo de la señora Stendhal, que era el Dani, que ya era un adolescente que había dejado el colegio muy a pesar del maestro, y de vez en cuando desaparecía. Después el Dani, y es que era maqui. Pasa que no lo decían allí porque bueno, había gente rica pues que estaba a favor de la parte nacional, y entonces pues tenía que hacer, se tenía que esconder. Trabajaba de mecánico más o menos, o en las cuadras, hacía un poco de todo, y él escribía también. Veían cómo escribía poemas, y luego también pues bueno, toda esta infancia que tiene con los amigos, que se hace amigo del médico, de los hijos del médico, aunque no eran de su clase social. La casa de esta era muy pequeña. La Casa Blanca. La Casa Blanca.
Y luego hay los ricos del pueblo, ¿no? Había un par de hombres del pueblo que eran ricos, se habían quedado con parte de las tierras del abuelo. O sea, el abuelo primero había tenido muchas más tierras y llega un momento cuando estalla la guerra, como pasó en muchísimas ciudades y muchos pueblos, pues que cuando le metieron en la cárcel al abuelo, cogieron y pusieron las lindes donde ellos quisieron y le cogieron parte de las tierras al abuelo y de allí le quitaron la manera de regar sus tierras, sus frutales y lo poco que le quedó no le dejaban para regar un huerto que tenía dentro de la casa. Le cortaron el agua. Le cortaron el agua. Así de claro. Sí, le cortaron el agua de un, ¿cómo se llama? De un canal que había. Entonces él por la noche se iba cada día, cuando tenía que regar, y se iba al canal, tenía como una compuerta, una presa que él había hecho, y la giraba y con eso le escogía el agua, que en realidad era suya, había sido suya, lo que pasa es que se la habían quitado, para regar al menos su huerto y 4 frutales. Ahí había cosas raras, porque había uno de los ricos, que era el señor Ross, que iba allí y siempre le daba cosas al niño. Le daba regalos, le daba comida, le daba chocolate, y el niño no entendía, porque uno era tan malo, pero este tenía como un trato de favor con la familia. Luego, a lo largo del libro, cuando ya es mayor, se entera de quién era este señor, de la relación que tiene con la familia, etc. Después hay una parte cuando entran los nacionales, que llegan pegando tiros y les dicen que huyan y todo esto, que le vuelven a coger a la señora Stendhal, le vuelven a requisar la casa y a él le vuelven a llevar al internado. Entonces hay un capítulo, hay capítulos y luego hay como títulos, ¿no? Y una parte que es el internado. Y ahí el niño explica toda su experiencia otra vez en un internado, y en este internado pues habla de todas las cosas que pasaban en los internados. Como ya entra como... ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo. Es que no se acordaba mucho, yo he leído el resumen, pero no se acuerda de algunos detalles. Esto lo teníamos que haber hecho antes. En este internado pues él habla, él ya no entra como niño que paga, sino como un niño que no pobre, y lo que hacen tiene un nombre en catalán, que ahora no me acuerdo, pero que eran los niños que para que les dieran la educación y la comida, pues tienen que hacer trabajos en el internado. Y ahí explica todas sus peripecias en el internado, echa muchísimo de menos a la señora Stendhal y a la vida en el pueblo, y llega un momento que se escapa del internado, llega un momento que no puede más y se escapa. Entonces se escapa y ya no llega a ir al pueblo. El pueblo ya estaba tomado por los nacionales y entonces se va directamente a las montañas. De eso sí que te acuerdas. Con los maquis. Se va con los maquis. Y él se hace maqui también, aunque tenía 16 años, pues ya entra a la etapa de la vida en las montañas con ellos. Bajan al pueblo de vez en cuando. ¿Algo más te acuerdas? Toman comida y toman dinero de algunas personas muy pudientes del pueblo. Sí, hacen un poco como Robin Hood, ¿no? Sí. De robar a los ricos para mantenerse ellos y para ayudar a los pobres, porque también iban dejando comida en casa de los pobres cuando bajaban. Él se entera aquí de quién era su padre, porque un día el jefe de los maquis, una especie de capitán que había, explica una historia y no se da cuenta que el niño del que habla este capitán, de lo que pasó en la plaza de Sant Pere, que había el niño pequeño que estaba viendo todo lo que pasó desde el balcón, pues era él. Y se lo dice, ese niño era yo. Dice, entonces este era mi padre. O sea, se entera allí, en las montañas, ¿no? Sí, en efecto. Y se quedan todos, el capitán y todos se quedan... Entonces, según va creciendo, le van dando más cargos, ¿no? Sí, y más responsabilidades. Y una de las responsabilidades que le dan es el tráfico de la penicilina, que en aquella época
fue muy... De hecho, el contrabando. El contrabando, y así no se el llamaba, tráfico, el contrabando de la penicilina. Que en España había poquísima y se servía en cuentagotas, y en cambio entonces venía vía Francia. Vía Francia, sí. Francia. Y los maquis se encargaban de entrar cantidades importantes de este producto. Entonces ellos en principio lo entregaban a hospitales o a gente que lo necesitara, pero él en algún momento había el hijo del médico, creo que es, que se pone muy enfermo, o algún niño que había sido amigo suyo que se pone muy enfermo, y él un día le deja un paquete de penicilina al médico para ayudarlo, para que le cuide. Entonces llega tanto el cargo del contrabando de penicilina que él hace mucho dinero, porque lo vendían lo pagaban muy caro, gente pudiente. De hecho, leí ya un libro que os comenté por aquí, que también hay una serie, ya si me acuerdo ya pondré por aquí el vídeo, que ya se habla de este contrabando de gente pudiente que pagaba mucho dinero cuando alguien había muchas pulmonías, había muchas cosas que lo pagaban, pues eso de extraperlo, ¿no? Sí. ¿Tú tienes alguna experiencia? Bueno, la experiencia de mi hermano, que tenía 4 años más que yo, que pilló también una pulmonía de jovencito, y que el médico les recomendó a mis padres que le inyectasen penicilina, pero no había. Y entonces mi padre, no sé cómo, nunca me lo contó, pero consiguió una pequeña cantidad, y de hecho, una vez tomada por mi hermano, se curó. Se curó. Que claro, era un invento relativamente reciente, sí, ¿no? Sí, claro, debería tener entonces unos 6 o 7 años. Y solo lo debían hacer en unos laboratorios, pues de Alemania o de no sé de dónde, y distribuirlo era muy difícil, y más aquí en plena guerra, en plena posguerra. Además estaban en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. De manera que esto era muy difícil conseguir esta penicilina. Entonces este chico se va a vivir a Francia. Se va a vivir a Francia y es como el jefe de organizar todo esto del contrabando de la penicilina. Entonces está después, cuando vuelve ya de más mayor, vuelve rico, y encima se encuentra con una herencia que no esperaba, del que le habían dicho que era su padre y tal. Bueno, eso es más o menos, no voy a decir el final, pero sí las partes, ¿no? Acaba el libro en 1990, cuando él había encontrado esa postal, se la lleva a la señora Stendhal, y ella le explica otra historia, o sea, acaba como de rematar la historia con la postal en la mano, que tiene su intríngulis, esta postal. Bueno, y hasta aquí puedo leer, porque si no ya os diría al final. En general, ¿a ti te gustó? Sí, sí, a mí me gustó. Lo que pasa es que hay escenas de crueldad por parte de los dos bandos, como siempre ocurre en todas las guerras, y esto pues, no sé, lleva a una situación en la que los vencidos callan, y callan de una manera rotunda y para siempre. De manera que también se nota en el libro este silencio que marcó las vidas de los vencidos. Que luego, a lo largo de los años, tú lo viviste también en tu propia casa, que su padre nunca hablaba de aquella época. Muy pocas veces, y siempre en voz muy baja. Y en el libro que hemos audio leído del Toni Cruañas, que también habla de una época en otro sitio, en otro lugar de Cataluña, también habla de ese silencio de los vencidos, ¿no? De que la gente quiere olvidar, quiere como pasar página, no quiere saber nada de toda aquella época, ¿no? Y bueno, a él también le recordó pues muchas situaciones vividas en su casa y otras de la posguerra, del hambre. Quizá aquí estos, como tenían huerto... Es que era un pueblo, o sea, diferente. Todo ocurre en un pueblo pequeñito, por otra parte, donde la gente se conoce, y a veces tanto las situaciones agradables como los odios entre familias
pues se enseñan y se muestran con esta crueldad tan grande. Todavía más que en una ciudad, Más, porque en muchos pueblos, durante la guerra, la posguerra, las trifulcas que habían entre la gente salieron a colación de decir, bueno, pues ahora yo mando o yo estoy en el de esto y ahora tú... Y denuncias entre familias, las hubo muchas. Tenía que haber mucho secretismo de lo que hacían, bueno, por eso el Dani el hijo de la señora Stendhal, no explicaba nada porque no sabía en qué momento alguien le podía denunciar. Luego el tema del internado, pues también sale los curas, cómo actuaban, todas las cosas que hay en un internado de aquella época. El obscurantismo. Un internado además de 400 niños, o sea, bestial, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos extendido bastante, yo me he extendido bastante. Sí, charlatana. Charlatana. Pero luego la gente dice que le gusta escuchar cómo explico, cómo cuento lo de los libros. Pues anda, sigue. No, ya vamos a dejar aquí porque además es la hora de comer. Digo, ahora que tenemos un rato, lo que pasa es que hacía sol y se ha puesto todo nublado, hemos tenido que encender una luz. Bueno, y además a mí me veis con New Look porque fui a la pelo. Aprovecho para decir. Y nada, que eso, queríamos hacer este vídeo con la participación de él, ya que fue... Para mí lo bonito de esta experiencia, aparte de que el libro nos gustase, es poderlo comentar, que decía, parábamos y comentábamos, ¿no?, sobre la marcha cosa que con un audiolibro es mucho más difícil de hacer. Y en cambio, pues si lo leo una persona vivita y coleando, pues mejor. Pues nada, tendremos que buscar libros que tenemos por casa y comprar algún otro y alguna tarde, porque además lo hacíamos a horas de la tarde que los dos no teníamos muchas obligaciones, cosas que hacer, que no es que tengamos muchas, pero tenemos como unas rutinas también, ¿no? Y bueno, ha sido guay, nos lo llevamos a Menorca y allí también cuando se hacía tarde por la tarde en la cocina, solo nos faltaba la lumbre, el hogar. No, esto no tenemos. Para leer el libro, para este momento así íntimo, ¿no?, de compartir una cosa más. Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Mis saludos a todos. Y nos vemos en el próximo. Adiós, amigues. La rutina encara es va tornar més lenta. Gener es va fer llarguíssim. A cada hora es feia fosc i les nits eren cada cop més tristes. Dani, per l'amor de Déu, on ets, Dani? Em preguntava.